canten buenas noches, buena suerte por CDN Radio 92.5 FM para el Gran Santo Domingo y la zona sur y este. También nos pueden seguir por el 89.7 para la zona norte, para la región norte, y el 89.9 para la zona de Punta Cana. Con ustedes, José Armando Polanco, en compañía de nuestros queridos amigos y compañeros Nelson y Román, quienes están allá en los controles y hacen posible que podamos estar con todos ustedes a través de las diferentes plataformas de CDN Radio. Bueno, la noticia que ha estado durante todo el fin de semana a nivel mundial, acaparando toda la atención del mundo, es la situación en Irán, tras los bombardeos de Estados Unidos a los complejos, detiene a 3 complejos iraníes, donde se presume que estaban procesando material para bombas atómicas. Esta situación de Israel e Irán, este intercambio de bombardeos, ha tenido a todo el planeta en vilo, y sobre todo ahora que Estados Unidos intervino directamente militarmente. Pero ese tema obviamente hay que dejárselo a un profesional, a un conocedor de la materia, como es el profesor Juan González, catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, politólogo y experto en temas internacionales. También miembro del claustro menor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, es decir, que es toda una autoridad en la materia. Profesor González, ya lo tenemos aquí básicamente toda la semana. No, para mí es un honor compartir con la audiencia y con todo el staff de este programa. Vamos a ver el cuadro de lo que pasó durante este fin de semana. El hecho de que Estados Unidos ya se haya involucrado militarmente en el conflicto entre Israel e Irán, ¿cuál es la lectura de todo esto? Bueno, el hecho de que Estados Unidos se haya involucrado evidencia primero que hay una decisión clara por parte de la administración Trump de que este conflicto, por lo menos con el caso de Israel, Israel no sufra consecuencias graves por parte de Irán, porque es un estado poderoso, aunque Israel es una potencia militar y tecnológica, tiene algunas debilidades desde el punto de vista estratégico, porque es un país con alrededor de 22.000 kilómetros cuadrados y una población de unos 10 millones de habitantes. En el caso de Irán, 1.6 millones de kilómetros cuadrados, o sea, un país grande, y además con una población que ronda los 90 millones de habitantes. Es decir, que cuando se comparan esos elementos, además de que Irán, aunque no tiene un poder aéreo, o sea, es decir, una fuerza aérea moderna, sí ha logrado desarrollar una capacidad misilística, especialmente con misiles balísticos y drones, que muchos expertos consideran en el ámbito de lo que es la seguridad y la defensa, que tiene una gran capacidad. Y esto se ha visto, por ejemplo, en el caso de los drones, que le suministró a Rusia una cantidad importante de drones para Rusia utilizarlo en el conflicto con Ucrania. En ese sentido, la participación de Estados Unidos lo que busca es ejercer mayores presiones sobre Irán y lograr, creo que en el encuentro anterior nosotros hablábamos sobre la actitud de la administración Trump de imponer por vía de la fuerza un acuerdo a Irán, el cual ha sido rechazado, que tiene 3 aspectos ese acuerdo. El primero es que Irán no refine uranio en su territorio, sino que sea a través de un consorcio. Lo segundo es que reduzca el financiamiento a los grupos radicales islámicos que son aliados, el caso de Hamas, Hezbollah, Hamas que está en Gaza, Hezbollah en el Líbano, los hutíes en Yemen y algunas milicias que operan en Irak. Entonces, ante esa realidad del financiamiento es uno de los aspectos. Y por último, está el hecho de que Irán, además de
no refinar uranio en su territorio, reducir el financiamiento a los grupos radicales. Por último, que reduzca el desarrollo de esos misiles balísticos que hacen mucho daño, por ejemplo, a los países, pues el caso de Israel, por ejemplo. Le hizo gran daño a Israel ahora. Que le ha hecho, sí, ha tenido un gran impacto. Entonces, hay temor de que Irán desarrolle una capacidad, siga desarrollando esa capacidad en el ámbito de lo que son los misiles y que pueda incluso poner en riesgo la seguridad de otros países en la región, además de Israel. ¿Considera usted que el hecho de que Estados Unidos se haya metido ya militarmente en el conflicto es una muestra de que Israel ya no aguantaba más el asedio de Irán y que estaba haciendo ya básicamente porque hemos visto de ciudades que fueron muy afectadas y que Israel ya no aguantaba más el asedio de los cohetes iraníes y Estados Unidos tienen que intervenir por esto? Bueno, Israel podía aguantar quizá varios días más o semanas o meses el enfrentamiento, pero iba a sufrir grandes daños por parte de Irán. Además, la otra razón por la que Estados Unidos interviene en el conflicto es porque el ataque a las centrales nucleares, el armamento que ha utilizado Estados Unidos, que son la bomba GBU-57, Israel no la posee, solamente la tiene Estados Unidos y no la cede. Por tal motivo tuvo que participar para poder atacar, como mencionaba anteriormente, 3 centrales: la central nuclear de Natanz, la de Fordow y la de Isfahan. 3 centrales nucleares que en el caso de la de Fordow es una central que está bajo una montaña y se cree que más o menos unos 90 metros bajo tierra. Pero ellos tienen 3 más. No, esas son las 3 principales. Pero tienen 3 más. Los demás son reactores que están distribuidos por otras, o sea, en su territorio, pero en otras localidades. Vimos que el presidente Trump hizo hace unos minutos un anuncio de que se dice que se llegó a un cese al fuego, un alto al fuego total. El presidente lo anunció ya, Trump, hace poco. Eso lo anunció en su cuenta Truth Social, su red social. Claro, vamos a esperar que sea así, que se logre ese, o sea, él habló de un acuerdo total, o sea, de que se logró un acuerdo para poner fin a las hostilidades que Israel e Irán han venido teniendo en los últimos días. Esto pudiera estar enmarcado en ese proceso de negociación. El pasado viernes hubo una delegación de 3 potencias europeas, el caso de Francia, Alemania y Reino Unido, que se reunieron en Suiza con el ministro de Relaciones Exteriores de Irán para reforzar esa propuesta que hizo la administración Trump al régimen iraní. Es muy probable que los países, tanto del Medio Oriente como de Europa, que han estado buscando una salida negociada de este conflicto, hayan podido mediar para frenar estas hostilidades que ponen en riesgo no solamente el Medio Oriente, pudieran arrastrar el mundo a un conflicto mayor. ¿Una tercera guerra mundial? Siempre hay posibilidades, pero decimos que la tercera guerra mundial no es elevado porque en relaciones internacionales existe la teoría de la destrucción mutua asegurada. Las potencias que poseen armas nucleares evitan enfrentarse porque es un juego de suma cero. Si una potencia nuclear ataca a otra, va a recibir una represalia igual o mayor, y por lo tanto lo que la guerra busca no es que perder, sino ganar. Lo dice von Clausewitz en su obra de la guerra. O sea, ninguna guerra se lleva a cabo si se calcula que se va a perder. O sea, todo el que va a una guerra lo hace convencido de que va a ganar, porque como expresa ese
en su obra ese gran general prusiano del siglo XIX, el objetivo de la guerra es imponer al contrario la voluntad por el medio de la fuerza. Entonces, en esta ocasión, Trump ha querido imponer al régimen iraní un acuerdo nuclear por vía de la fuerza, le dio luz verde a Israel y luego intervino en el conflicto cuando se dio cuenta que Israel no tenía todas las herramientas para frenar y mantener a Irán, a pesar de los daños porque hay que decir, Israel le causó grandes daños a Irán, pero luego vimos el contraataque de Irán que también le causó daños importantes a Israel. ¿Quién podría estar mediando en este conflicto? Porque vemos que la ONU ha mantenido un papel medio tímido. Rusia está metida en un problema, China está en una situación también, la Unión Europea, todavía hay mucho conflicto dentro de la Unión Europea. ¿Quién podría estar mediando en esta situación entre Israel e Irán? No, todas esas potencias, o sea, Naciones Unidas en sí, como organismo internacional, queda de lado, pero esas potencias que mencionas, como el caso de Rusia, por ejemplo, el 14 de junio, Trump se comunicó con el presidente Putin y hablaron sobre Irán. Y ese ataque que llevó a cabo el presidente de Estados Unidos el pasado fin de semana, se le comunicó a Rusia. Porque las grandes potencias, por lo que hemos señalado, evitan tener roce o tener choque para evitar entrar en una guerra directa. Entonces, siempre la decisión entre las grandes potencias se comunican y se busca la forma de evitar el menor roce posible entre los intereses de las grandes potencias. A pesar de que Rusia e Irán son aliados. Precisamente, entonces, por eso se le comunica, porque hay personal ruso que está en Irán. ¿Y qué hace Rusia? Retira. Lo mismo China. China mandó a retirar su personal de Irán. Entonces, esas potencias, de igual manera, cuando ven el escenario, también se sientan y buscan darle respuesta a un conflicto. A Rusia le conviene, en parte, evitar que el conflicto, o sea, por un lado le beneficia que el conflicto esté, pero también le perjudica. Le beneficia porque concentra a Estados Unidos, a las potencias europeas, en el conflicto del Medio Oriente. Se olvidan de Ucrania. Y se olvidan de Ucrania. Pero no le conviene que debiliten mucho a Irán, porque es un aliado. Eso por un lado. De igual manera China. Irán es un aliado económico muy importante. China tiene grandes inversiones en Irán. Y no le conviene que Irán sea debilitado y que haya un cambio de régimen. Por tal motivo, a China le conviene que haya una negociación, que el conflicto cese. Entonces, por eso digo que son las grandes potencias las que se ponen de acuerdo y buscan una salida a la situación. Bueno, vamos a hacer una pausa, profesor González, para continuar con este tema, obviamente, y vamos a irnos luego a el cierre del canal de Hormuz. Del estrecho de Hormuz. Del estrecho de Hormuz, que está preocupando a mucha gente, pero eso será después de la pausa. Ya retornamos. Los más afectados directamente serían China, que importa el 40% del petróleo que consume. China importa 11 millones de barriles al día de petróleo y el 40% llega del Medio Oriente a través del estrecho de Hormuz. Estamos hablando más o menos de unos 5 millones de barriles al día. Entonces China sería el país más afectado por el cierre del estrecho de Hormuz. En segundo lugar está la India, que es un aliado de Irán, correcto. En segundo lugar estaría Irán, que importa más o menos unos 4 millones de barriles al día y que una parte importante del petróleo que importa también llega del Medio Oriente. En tercer lugar Japón, en cuarto Corea del Sur y en quinto Singapur. Esos son los países
que serían más afectados. Y luego algunos países de Europa también se verían afectados, pero principalmente estos 5 que hemos mencionado. Por ese motivo, para Irán se le hace difícil tomar la decisión, porque cerrando el estrecho de Hormuz no afecta a Estados Unidos, que no depende en gran medida del petróleo del Medio Oriente, porque su principal suplidor es Canadá y México, aquí en el continente americano, además de que Estados Unidos es el principal productor. Estados Unidos está produciendo actualmente unos 13.5 millones de barriles al día. Y por el otro lado, Israel no utiliza esa ruta para importar petróleo. Por tal motivo, ni Estados Unidos ni Israel se verían afectados directamente, sino los países que hemos mencionado. Claro, el cierre, que por aquí pasan el 18% del petróleo mundial, es decir, unos 20 millones de barriles al día, tendría un impacto en los precios. Pero la posibilidad de que esto ocurra, como hemos señalado, es difícil, porque afecta a los aliados más importantes que tiene Irán, especialmente China, que sería el más afectado. Hemos visto que esta situación también ha enfrentado no solamente a países de Medio Oriente, vimos que también el bombardeo de Estados Unidos ha puesto a presidentes como Gabriel Boric de aquí Chile, en la región, que ha condenado. Condenó el bombardeo, pero sin embargo hemos visto otros presidentes también que han estado a favor. O sea, esta situación va a dividir a Latinoamérica. No, realmente, o sea, hay algunos presidentes que por un tema ideológico se van a identificar más con Irán, pero la mayoría en América Latina van siempre a estar alineados a Estados Unidos en esta ocasión. ¿Esta situación cómo afecta directamente a Latinoamérica? Ya en términos económicos. Bueno, directo. Si no hay un aumento en los precios del petróleo, no tiene un impacto directo en la región, porque realmente el impacto que se da cuando hay un conflicto de esta naturaleza en una región como el Medio Oriente, el mayor impacto llega a partir del aumento de los precios del petróleo. Pero en el día de hoy debo decir que los precios del petróleo, paradójicamente, lo que han hecho es que han bajado un 7% aproximadamente. O sea que hemos tenido una disminución del precio en vez de aumentar. ¿Cómo se explica que hay una situación prácticamente que podría detonar una tercera guerra mundial y el petróleo baje? Bueno, hay muchos factores que inciden. La confianza en que el conflicto pueda concluir en los próximos días. Eso por un lado, y eso tiene un efecto en los mercados. Por el otro lado, lo que hemos señalado de que el Medio Oriente en los últimos años ha ido perdiendo influencia en lo que es la producción de petróleo, porque otras regiones, el caso de, por ejemplo, el continente americano está produciendo el 25% del petróleo mundial. Por lo tanto, eso tiene un impacto en el mercado petrolero. Y además, lo que señalaba anteriormente, de que muchos expertos consideran que la posibilidad del cierre del estrecho de Hormuz no son tan altas, por lo que hemos mencionado que China sería el más afectado y es un aliado de Irán. Profesor González, hemos visto la actitud de Trump, del presidente Trump, y obviamente, bueno, un artículo que usted escribió hace poco que habla de que él quiere imponer un orden unipolar. ¿Es posible esto, teniendo en cuenta que Rusia está muy metida en su asunto con Ucrania y obviamente no puede asumir otro papel, pero vemos que China está como poder económico también avanzando, pero entonces podría quedarse Estados Unidos como un poder unipolar, teniendo el control militar y el control económico básicamente del mundo? Sí, en ese artículo que menciona, que se publicó en enero, abordo que una de las estrategias del presidente Trump y su administración es
intentar restaurar el orden unipolar, un orden que surge tras la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética, donde Estados Unidos era la única superpotencia, pero que este orden ha ido entrando en decadencia por el hecho de que se han dado una serie de cambios en el sistema internacional, y justamente lo que nos encontramos es en una transición del orden internacional. No hay un orden internacional definido en este momento. O sea, hay algunos expertos que dicen que es multipolar, otros que dicen que es tripolar, bueno, etcétera. Pero no hay un consenso, porque para que haya un orden, o sea, para que se establezca un orden internacional, debe haber o un congreso entre las grandes potencias o una conferencia en la cual las grandes potencias generen una distribución del poder en el sistema internacional y acepten las reglas bajo esos acuerdos que se llevan a cabo en congreso o en conferencia. Pues tenemos el caso, por ejemplo, de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, cuando se dio la conferencia de Yalta, Potsdam, etcétera, que vimos a Stalin, a Franklin Delano Roosevelt, en principio, luego cuando fallece terminó Truman, también Winston Churchill, que estuvieron en esas conferencias que fueron las que definieron el orden internacional post Segunda Guerra Mundial. De igual manera, en 1989 se dio la conferencia de Malta, en la cual se define un orden unipolar, donde Gorbachov acepta ya, en ese proceso de la caída del muro de Berlín, acepta que Estados Unidos es la única superpotencia. Entonces, todos estos procesos se dan en ese marco, pero ahora no hemos tenido un consenso entre las grandes potencias. Se pensó que tras la crisis financiera del 2007-2008 en Estados Unidos, surge el G20, se pensó que ahí se podía aprovechar para que surgiera un orden multipolar, pero en el tiempo hemos visto que incluso el G20 ha perdido vigencia. Y que el G8 ya ni siquiera. Exacto. G8. No, y el G7 también. Entonces, todo esto son aspectos que han ido cambiando. Entonces, Estados Unidos, en ese contexto, es una visión del presidente Trump de tratar, y como digo, de parte de los funcionarios que lo acompañan, de restablecer ese orden unipolar. Sin embargo, o sea, quiero decir por qué lo ven así. Hay una explicación por qué ellos ven, de que ellos entienden que se puede restablecer el orden unipolar. Y es por lo que mencionaba, de que Rusia está inmersa en una guerra con Ucrania, y que China tiene algunos problemas, sobre todo en el ámbito del sector inmobiliario, y que su economía ha entrado en un proceso de desaceleración. Sin embargo, lo que observamos en el sistema internacional es que el mundo pudiera evolucionar hacia un sistema, o por lo menos de dos grandes bloques, uno liderado por Estados Unidos y otro por China, porque son las dos grandes superpotencias que están marcando las pautas en el mundo de hoy, en el ámbito económico, en el ámbito científico, en el ámbito tecnológico, y en los próximos años también en el ámbito militar. China está haciendo grandes avances en el ámbito militar, aunque todavía está un poco rezagada frente a Estados Unidos, pero en 5 o 10 años tendrá más o menos estará a la par de Estados Unidos. Entonces, dentro de esa batalla, esa rivalidad, y por eso Estados Unidos, la potencia a la que más le preocupa es el ascenso de China. O sea, a Estados Unidos lo que más le preocupa es el ascenso de China. Y justamente por ese factor. Por tal motivo, dentro de esa rivalidad entre China y Estados Unidos, hay un aspecto que hay una lucha campal entre ambas superpotencias, que es el desarrollo de la inteligencia artificial. La potencia que termine dominando la inteligencia artificial será la que va a dominar en el siglo XXI. Ahora bien, ¿qué observamos? Que en el mundo pudieran surgir dos ecosistemas. Un ecosistema dominado por China en el ámbito tecnológico y otro por Estados Unidos. Eso es lo que pudiera ocurrir. Por eso señalamos que
observamos que el mundo pudiera entrar en una dinámica de dos grandes bloques, uno liderado por China y otro por Estados Unidos. Bueno, son buenísimos. Nelson, tú tienes una pregunta. Sí, ¿de qué manera podría afectar a la República Dominicana estos conflictos bélicos que se están viendo en los últimos meses? Exacto, ¿de qué manera podría República Dominicana verse afectada por esta situación de Medio Bueno, Oriente? en el ámbito principal que afecta a la República Dominicana es en el ámbito energético, especialmente nosotros somos importadores netos de combustibles fósiles, especialmente petróleo, y gas y carbón, que son nuestras principales fuentes de generación eléctrica. Entonces, si el precio del petróleo aumenta por estos conflictos, sin lugar a duda que tendrá un impacto sobre la República Dominicana. Pero señalábamos hace un ratito que paradójicamente en el día de hoy lo que ha ocurrido es que han disminuido un 7%, tanto el Brent como el Texas, que son los dos principales referentes en el mundo. ¿De dónde viene el petróleo que se consume en República Dominicana? La República Dominicana principalmente importa petróleo refinado, que son la gasolina, gasoil, o sea, los productos refinados, principalmente de Estados Unidos, también importa de México y de Nigeria. Esos son los principales suplidores de la República Dominicana en estos momentos. Es decir, que la situación ahora mismo no podría preocuparnos por el abastecimiento. No, por el abastecimiento no tendríamos mayores dificultades. Okay. O sea, en caso de que haya una situación como la que hemos planteado ahorita, que como hemos señalado, entendemos que no es tan fácil de cerrar el estrecho de Hormuz por los factores que mencionamos de que el más afectado sería China. Bueno, otra pregunta que tenía Román por allá es que si realmente cabe la posibilidad de que exista un cambio de régimen en Irán y que el ayatolá pueda desaparecer y volver a los tiempos de cuando estaba el Shah. Bueno, quizá no a los tiempos del Shah, pero puede haber un cambio de régimen, ciertamente, y sobre todo si se mantienen las hostilidades contra Estados Unidos e Israel, eso es posible. Hay que decir que los conflictos que se han dado en los últimos años en Medio Oriente, sobre todo ese conflicto, el ataque que Hamás llevó a cabo, que según los servicios de inteligencia de Israel y de algunas potencias occidentales, especialmente Estados Unidos, han dicho que fue con el apoyo de Irán. A partir de ese conflicto, hemos observado, primero, que Israel ha atacado a Hamás en Gaza, claro, dejando una cantidad de víctimas civiles. Por el otro lado, también atacó a Hezbollah en el Líbano, eliminando los principales líderes de Hezbollah, lo que ha debilitado eso bastante a Hezbollah, que es una de las organizaciones en Medio Oriente más fuertes desde el punto de vista de su capacidad militar y de combate. Y por el otro lado, la caída del régimen de Bashar al-Assad en Siria. Esos aspectos han debilitado enormemente el poder de Irán. Y eso pudiera, como he señalado, de mantener el régimen iraní, las hostilidades hacia Israel y hacia Estados Unidos, agudizar el problema y producirse un cambio de régimen. Esos son factores que pueden incidir. El mundo posiblemente podría estar controlado por dos grandes potencias, ¿verdad? Sí, como señalábamos ahorita, lo que se está observando es que el mundo está caminando, está avanzando hacia un sistema de dos grandes bloques. Por un lado vemos a Estados Unidos y por el otro lado a China. ¿Por qué? Porque son las dos grandes potencias que cuando observamos un mapa mundi, si comenzamos en el Océano Índico, en el Océano Pacífico, allá en Oceanía, comenzamos en Oceanía, pasamos a Asia, luego entramos a Asia Central, pasamos luego a
el continente africano, bajamos a Europa y terminamos en América, en todos estos territorios lo que se observa es una rivalidad entre China y Estados Unidos. O sea, en todos estos espacios. O sea, en Oceanía, en el sudeste de Asia, en África, en Europa y en América. O sea, lo estamos viendo. Bueno, recientemente hubo una situación en Costa Rica que tras la visita de Marco Rubio recientemente presionó a Costa Rica para que retirara las concesiones que había dado a las empresas chinas para el desarrollo de la red 5G. Entonces, todo eso es parte de esa rivalidad que están teniendo esas dos grandes potencias y, como usted menciona, Nelson, es el mundo que estamos observando. O sea, lo que vemos es que estamos avanzando hacia un sistema de dos grandes bloques dominados por dos grandes superpotencias que son Estados Unidos y China. Las demás están quedando bajo la influencia de estas dos grandes superpotencias. Por ejemplo, en el caso de Rusia, Rusia está quedando bajo la influencia de China. En el caso de Occidente, por ejemplo, las potencias europeas están quedando bajo la influencia de Estados Unidos y han estado siempre después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, claro, eso no quiere decir que varias décadas después haya un cambio, pero por ahora lo que estamos observando es que estamos encaminándonos hacia un sistema bipolar. Pero en este caso, profesor González, no sería una guerra fría o dos bloques, por ejemplo, como sucedía con la Unión Soviética, que trataba de adoctrinar al comunismo. China no hace esa fuerza de adoctrinar, aunque es un país comunista, pero obviamente todo su ecosistema es capitalista. O sea, así es. En el caso de China, ellos no estarían tratando de adoctrinar a nadie que se convierta al comunismo, que de hecho no lo hacen. Sí. Exacto, pero el asunto sería básicamente económico. Aquí sería exactamente más en el ámbito económico y el dominio tecnológico. O sea, es una lucha por el dominio económico y tecnológico. O sea, por eso decía que la potencia que controle la inteligencia artificial y tanto Estados Unidos como China están trabajando en el desarrollo de esta tecnología, que es la tecnología predominante en la cuarta revolución industrial, o sea, en esta revolución que el mundo está viviendo actualmente, o sea, la inteligencia artificial. Y el ultimato que Trump le dio a TikTok ahora, en el día de ayer. A TikTok para que venda. Para que venda las acciones. Sí, no, todo eso es parte de esa rivalidad que se da porque lo que sucede es que estas empresas tienen acceso a datos y en el caso de Estados Unidos entiende que al tener datos que maneja el gobierno de China, porque muchas de esas empresas tienen como sociedad empresas estatales y que el gobierno controla, afecta los intereses de Estados Unidos en esta rivalidad que hemos señalado en el ámbito tecnológico. Antes. Es decir, que se espía por ahí. Sí, se tiene acceso e información. Porque lo que se ha dicho que a sí, través de TikTok y esa tecnología china se hace espionaje. No, y que además de eso, Las redes sociales sí, espían y eso es datos exacto, que te dan mucho dinero. Claro. Correcto. Pero antes de despedir al profesor González, este alto al fuego que anunció el presidente Trump, había una alerta para los ciudadanos norteamericanos en todo el mundo. Deben seguir atentos, a cuidarse como recomendó las autoridades de Estados Unidos, o hay que bajar la guardia, o qué va a pasar de ahora en adelante. No, hay que esperar, realmente deben seguir en alerta, hay que esperar que en los próximos días algunas acciones que demuestren que lo que ha dicho el presidente estadounidense se está cumpliendo, porque muchas veces se puede anunciar, se puede hacer un anuncio, pero cualquier situación puede darle marcha atrás a un proceso. Por lo tanto, la alerta para los ciudadanos estadounidenses, hasta tanto
no haya una negociación directa, porque él lo anunció, pero debe haber una negociación directa entre Estados Unidos y el régimen iraní. Bueno, muchas gracias, profesor Juan González.